Los discípulos de Juan se acercaron a Jesús para preguntar: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, en cambio los discípulos de Juan no ayunan? Jesucristo dijo: pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 14 al 15. El ayuno tiene su razón de ser. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 16 de febrero, año 2024. Nos ubicamos en el día de hoy en un santo de la era apostólica. Precisamente aparece en medio del apostolado de San Pablo, se convierte y llega a ser obispo y mártir. San Pablo lo liberó de la esclavitud. Se trata de Onésimo. Onésimo es un personaje que aparece allí en esta vida apostólica. No aparece muy bien porque era ladrón, se robó algunas cositas por allí, entonces lo expulsaron, vivía como fugitivo, se escapó. Onésimo se ubica allí en este pueblo de Éfeso. Inicia encontrándose la libertad en la persona de Cristo Jesús, gracias a San Pablo que lo recibe y entiende la situación de él. Onésimo entregó la vida en el martirio en la ciudad de Roma y, según el martirologio romano, fue acogido por San Pablo de Tarso, lo engendraron en la fe, aparece un proceso de conversión, aparece a quien le había robado, que era Filemón. En la Biblia hay una carta que se llama la carta a Filemón, y ese amo pertenece a una iglesia que se llama la de Colosas, que actualmente es Turquía, Estambul. Es así como esta historia de Onésimo entra en contacto con San Pablo y San Pablo le regala el bautismo, le enseña la palabra de Dios, lo envía allí a Filemón y aparece en esa carta a Filemón en los versículos 10 al 12. Esa carta solamente tiene versículos, no tiene capítulos. Te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré en las cadenas, Onésimo, que en otro tiempo fue inútil porque fue ladrón. Te lo envío y te lo encomiendo de todo corazón. Aparece allí en esos versículos 18 al 19 de la carta, donde San Pablo se compromete a pagar la deuda de lo que él se robó. Si en algo te he ofendido o en algo te debo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo firmo con mi puño y letra y lo pagaré. Aquí tenemos todo un trabajo apostólico y cómo a veces hay personas que juzgan, le cierran las puertas a los demás, limitan a las personas, le dañan la vida moral a una persona con un solo comentario. Hoy es el día de aprender de que esta persona cometió un error en su vida y va donde el apóstol, y el apóstol lo envía y ya catequizado y evangelizado. San Onésimo, obispo de Éfeso. El ayuno tiene su razón de ser. Claro que si las cosas no tienen razón de ser, entonces no producen un efecto en la vida de la persona. Lo religioso, lo laboral, lo profesional, lo científico,
lo investigativo. Si no tiene razón de ser, lo que hace, dice, siente una persona no va adelante nunca y no va a avanzar, porque todo tiene su razón de ser. Hoy vamos a aprender que hay algo que se llama el ayuno, y el ayuno tiene su razón de ser. Digamos una razón de ser así como cortica, rápida y práctica: ayuno y abstinencia. Entonces, cuando uno habla de ayuno y abstinencia, está hablando de medios de conversión, de sanación, de purificación de la persona. Entonces, el ayuno, la abstinencia, la penitencia tendrán razón de ser si le provocan a la persona la conversión, la sanación interior. No servirá de nada dejar de comer, dejar de hacer una cantidad de cosas mientras eso no tenga su razón de ser. ¿Dónde aparece el ayuno? Por ahí aparece bien encumbrado en la época del profeta Jeremías, por ejemplo, capítulo 18 del profeta Jeremías. Circula ese profeta por ahí en el siglo VII y ya se estaba hablando de la importancia de volver por los caminos de Dios. Y una vez, para demostrarle a Dios que la persona sí quiere volver, se lo demuestra con el ayuno, con la penitencia, con la abstinencia. Y de ahí comienza uno en la Biblia a encontrar el tema. O sea que el tema no es un invento de un ser humano. El tema es palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18, Joel capítulo 2, San Mateo capítulo 3 y capítulo 4. Entonces aparece allí la importancia que tiene ayunar. Y el tema de hoy en la palabra de Dios es preguntarle a Jesucristo por qué nosotros y los fariseos ayunamos y en cambio los discípulos que andan con usted no ayunan. Y Jesucristo es muy inteligente en decirles: el problema es que andan conmigo. Cuando ya no estén conmigo, entonces les va a tocar que ayunar. El asunto es que la persona está muy llena de Dios, vive en la línea de Dios, maneja muy bien la situación de Dios. Es una persona que da mucho ejemplo de Dios en la sociedad. Cuando yo ya no esté presente, entonces tendrá que volver a ayunar, tendrá que volver por los caminos de Dios. Entonces ahí tenemos que el asunto es de palabra de Dios, no es un asunto legal, no es un asunto de invento de un ser humano, ni de un rey, ni de alguien en la historia que se inventó eso. Es la palabra de Dios. Segundo, la iglesia recoge toda esa experiencia tan rica en su contenido y la traduce en algo que se llama el Código de Derecho Canónico en la Iglesia Católica. Código de Derecho Canónico en la Iglesia Católica. Y ese código que prácticamente es el que rige las reglas y todo lo que significa las leyes dentro de la Iglesia Católica. Basta que uno se ubique en el canon 1250. El código tiene 1752 cánones. Solamente nos vamos a ubicar del 1250 al 53, más o menos, para dar tres respuestas corticas desde lo universal hasta lo particular. Miren cómo es de inteligente la Iglesia Católica. Arranca desde lo universal, es decir, ya hay una tradición, viene la palabra de Dios, hay una cantidad de siglos, universal. Ese es el canon 1250. Son días y tiempos de penitencia todos los viernes del año y el tiempo de la Cuaresma. Eso significa universal. Serán días bonitos para la persona que lo quiera aprovechar todos los viernes del año y el tiempo que se llama la Cuaresma, que inicia con el miércoles de ceniza. Ahora vamos para lo particular, canon 1251. Todos los viernes, a no ser que coincida con una solemnidad, dice el código, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento, miércoles de ceniza y viernes santo. Entonces, miércoles de ceniza, viernes santo, todos los viernes, si lo puede hacer, mucho mejor. Paso número 3.
Existe una ley que se llama la abstinencia a partir de los 14 años de edad que tenga la persona. La ley de la abstinencia. La del ayuno para todos los mayores de edad. Hasta que hayan cumplido 56 años de edad, dice la iglesia, cuiden que los pastores formen en el espíritu de la penitencia. No están obligados al ayuno y a la abstinencia las personas de la tercera edad ni personas muy enfermas. El canon 1253 del código entonces va a decir que el ayuno y la abstinencia, es decir, son formas de penitencia que también se pueden traducir en actos de caridad y de piedad. Vea qué bonito. Cumplir obras de caridad y de piedad cristiana. La iglesia, por lo tanto, entonces tiene dos formas oficiales de practicar la penitencia. 3, si se incluye el ayuno eucarístico. Entonces tenemos el ayuno y tenemos la penitencia. Y tenemos algo que se llama el ayuno eucarístico. Ya casi no se habla de ese tema, pero existe. Hay personas que saben que voy a ir a misa y quiero comulgar, debo dejar de comer 1 hora antes de ir a la Santa Misa. Ese se llama ayuno eucarístico antes de recibir la Sagrada Comunión. Ese es a nivel del Código de Derecho Canónico en la Iglesia Católica. Existen 2 momentos que hay que tenerlos como punto del equilibrio. En la antigua alianza el ayuno es importantísimo como conversión para la salvación. Demos un solo ejemplo. Los ninivitas, según la Santa Biblia, creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, se vistieron de saco y de ceniza, se convirtieron de su mala conducta y Dios tuvo compasión de ellos. Esa es la historia de Jonás, capítulo 3 de la profecía de Jonás. Entonces como que quedó muy claro que para Dios lo más importante es la limpieza del corazón de la persona. No tanto la cosa externa. Como dice la Biblia, cuando ayune no le muestre la cara a los demás, ni le diga que usted anda aguantando hambre. Y el segundo momento histórico para nosotros los católicos es la presencia de Jesucristo. No hay sino esos 2 momentos. Es el Mesías llega, el Salvador del mundo, y con él los seguidores. Entonces, ¿el ayuno sigue vigente? Sí. Como medio de conversión, ya estará el medio para santificarse, sanarse y volver otra vez hacia Dios. El Papa Francisco recomienda que nos advierte que no debemos practicar el ayuno de formalismos. Tocó porque tocó. Hoy es viernes, tocó. Hoy es miércoles de ceniza. Hoy estamos en Viernes Santo. Tocó. No, el Papa dice no. El ayuno tiene sentido si verdaderamente le provoca la conversión a la persona. Es decir, lo ayuda al estilo de lo que se llama el buen samaritano. El día que usted se baje del caballo y le dé la mano a los demás, lo suba al caballo y lo lleve a una posadera, le perdone de corazón a los demás, frene a su lengua, ese día va a entender al Papa Francisco. No debemos practicar ayunos de formalismos, debemos ser como el buen samaritano. Ayunar nos ayuda a entrenar el corazón para el compartir con los demás. Bien interesante el Papa Francisco. Hoy hemos aprendido que el ayuno, la penitencia, la abstinencia tiene su razón de ser. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.